Mis amados hermanos, hoy vamos a comenzar el estudio de la carta de Tito. Este estudio es muy importante porque habla acerca de cómo debe funcionar la iglesia. De la misma manera que la carta a Primera de Timoteo, estas dos cartas fueron escritas simultáneamente. Tito estaba en Creta y Timoteo estaba en Éfeso. Ahora, es importante saber que tanto Timoteo como Tito trabajaron junto con Pablo y Pablo les llama a ellos como sus hijos en la fe, sus verdaderos hijos. ¿Sí? Y esto es muy importante porque posiblemente Timoteo conoció al Señor antes o fue educado en cuanto a la verdad, en cuanto a las escrituras antes, pero posiblemente conoció de Cristo Jesús con Pablo, ¿sí? Y Tito, aunque él no tenía descendencia judía, era un griego, él conoció el Evangelio, conoció de Cristo Jesús con Pablo y trabajaron juntos y sirvieron al Señor. Y Pablo le discipuló, le compartió su palabra, la palabra del Señor con él y, y Dios le utilizó mucho, tanto como a Timoteo, a Tito le utilizó mucho. La iglesia en la que Tito estaba realmente es en la isla de Creta, donde habían varias iglesias también. Y la isla de Creta, podemos suponer que el Evangelio llegó a la isla de Creta por aquellos judíos que vivían ahí y que cuando el Espíritu Santo bajó en Pentecostés, en Hechos capítulo 2 ahí encontramos que habían cretenses que estuvieron en Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés, ¿sí? Se habían quedado desde la Pascua y estaban ahí, ¿no? Ahora, fíjense conmigo en, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y vamos a ver que posiblemente habían sido judíos que conocieron al Señor y se regresaron a Creta y ahí empezaron iglesias. Recuerden que las iglesias en ese tiempo se reunían en casas y aquellos que Dios utilizó como ancianos o eh, servían como cuidando de la congregación pequeña donde se reunían, compartían la palabra y estudiaban y conocían acerca de Dios, ¿no? Entonces, Hechos capítulo 2, fíjense lo que nos dice en los versículos del 7 en adelante, dice. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahí dice cretenses, es decir, que habían tanto judíos como prosélitos que habían venido para la fiesta y eh, le entendían las maravillas de Dios. Y cuando bajó el Espíritu Santo, compartieron y pasaron al estudiar el libro de los Hechos, que es muy importante, también vemos que Dios utilizó a los discípulos llenos del Espíritu Santo para compartir el Evangelio. Y cuando estudiamos el libro de los Hechos, estamos hablando de 30 años del comienzo de la iglesia. ¿Sí? Ahora, la carta de Tito, o la carta a Tito,
Fue escrita aproximadamente en el año 65 eh, después de Cristo, ¿sí? Y esto es muy importante porque Pablo estaba ya al final de su vida. Y al final de su vida, él en prisiones también comparte este mensaje de cómo debe funcionar la iglesia y es ahí donde nosotros nos vamos a enfocar. Ahora, quisiera con ustedes leerles y recomendarles algunos libros que van a ser de beneficio en este estudio. Por ejemplo, es importante que ustedes tengan una Biblia de estudio y, por ejemplo, yo tengo la Biblia de estudio de Scofield, la cual nosotros em, usamos por el valor que tiene en cuanto a la cadena de estudios, a que diferencia las edades en dispensaciones y te enseña a estudiar profundamente, ¿no? Es una Biblia de estudio. Una Biblia de estudio es de mucho provecho. Entonces, les quiero compartir. Aquí en esta Biblia de estudio da una pequeña introducción, la cual quiero leerles para que tengamos un contexto de la epístola a Tito. Dice, la epístola a Tito, que fue escrita por Pablo a uno de sus ayudantes más confiables, trata sobre las condiciones en las iglesias de la isla de Creta. Aunque no se lo menciona en Hechos, Tito ocupa un lugar prominente en las epístolas. Pablo lo utilizó para tareas en que se necesitaba responsabilidad y discreción, de modo que Tito fue emisario de Pablo a la iglesia de Corinto, estuvo a cargo de la ofrenda para los pobres en Jerusalén y le fue conferida autoridad sobre las iglesias en Creta, cuyos habitantes eran de una moral baja. Luego Pablo envió a Tito hasta Dalmacia, al este del mar Adriático. Ahora, Tito estaba en Creta y posiblemente sí habían muchos problemas por cómo era Creta, ¿no? Em, Fíjense conmigo en el capítulo 1 de Tito, en el versículo 12, donde dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. También realmente eran perversos, ¿sí? Tenían esa fama. Recuerdan como los corintios tenían una fama de ser perversos, los cretenses también. Eh, Quiero que entendamos que cuando Pablo escribe esto a Tito, lo que él hace, está compartiendo con él el mensaje de lo que tenía que hacer. Y quiero para eso que nosotros veamos una lectura del primer capítulo de Tito y vamos a ir viendo ciertas partes únicamente el día de hoy como introducción a esta carta que vamos a empezar a estudiar. Sí, dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo,
retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahora, esto es muy importante. Sí, les animo, les invito a que lean varias veces la carta a Tito y van a encontrar palabras que se repiten. Una de ellas es conforme a la verdad. Tiene que ser conforme a la verdad la enseñanza. Y una enseñanza correcta de las escrituras, un conocimiento de la verdad, va a resultar en una vida piadosa. Una vida piadosa, básicamente lo que es la vida de Jesucristo en una persona que depende en el Espíritu Santo, que entiende la obra de la cruz, que entiende que ha muerto juntamente con Cristo, el hombre viejo fue crucificado, el lugar, está en el lugar de muerte, que es la cruz, y nosotros hemos muerto juntamente con Cristo y hemos resucitado juntamente con Él. Y el Espíritu Santo refleja la vida de Jesucristo en nosotros, nuestra vida resucitada, que vive aquí en esta tierra y sirve a Dios, como Pablo dijo, como un esclavo, como siervo de Jesucristo para hacer su voluntad. Y la verdad se refleja en cómo vive, pero el problema en la iglesia o las iglesias en Creta es que eran mentirosos, eran engañadores, y aunque hablaban una cosa, profesaban una cosa, vivían de una manera totalmente inmoral. ¿Sí? Entonces, algo muy importante, y esto nos podemos tomar como aplicación para la iglesia de hoy, que aunque esta carta fue escrita para una persona, se incluye también para las iglesias, tanto las iglesias que eran en Creta, como para nosotros hoy en día. ¿Sí? Entonces, en una iglesia donde no se conoce al Señor, no está basado en la verdad, no se distingue correctamente la escritura, sino que son ideas de las personas que pueden hablar muy bonito, pero yo quiero ver cómo viven, ¿sí? Si es que es en base a la verdad y su comportamiento refleja el fruto del Espíritu Santo en su vida. Entonces, por esa razón, Pablo dejó, dice aquí, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Qué importante es esto, porque cuando habla acerca de lo deficiente, quiero leerles lo que dice la Biblia de Estudio de Scofield en cuanto a esta cuestión. Dice aquí, la cuestión no es que en la asamblea debe haber personas con condiciones de ancianos a quienes el Espíritu Santo haga obispos. Se da por sentado que en las iglesias de Creta existían tales personas. La cuestión radica en la designación de dichas personas. Estas iglesias no tenían falta de ancianos, pero erraban, eran deficientes al no haberlos designado apropiadamente. Hay una progresión de la doctrina con respecto a la designación de ancianos. Y esto es muy importante que, aunque habían personas que estaban ahí cuidando de las iglesias, no estaban correctamente establecidos en la fe. Y esa era la tarea de Tito, de que estén basados en la verdad,
de que sean hombres fieles, disponibles y enseñables en cuanto a la gracia de Dios, en cuanto a la obra de Jesucristo, basados en la sana doctrina, ¿sí? Fíjese conmigo, por ejemplo, lo que Pablo dijo en Segunda de Corintios capítulo 5 y el versículo 9, refiriéndose a su gracia. Tenía que estar basadas en la gracia de Dios, pero tenía que ser correcto para agradarle a Dios, tenía que estar basado en la palabra, en la verdad. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables y a Dios solamente le agrada lo que viene de su Hijo, de Cristo Jesús, en cuanto a la verdad. Entonces, pensando en eso, regresen conmigo y leamos nuevamente el versículo 1 de esta carta a Tito. Y dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad. Recuerde que cuando habla acerca del conocimiento de la verdad, no está hablando simplemente de un conocimiento intelectual, sino de una intimidad de que mente, voluntad y emociones sometidas a la verdad que es Cristo Jesús. La palabra de Dios nos enseña que Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. ¿Sí? Y esto es de suma importancia porque solamente es en el conocimiento íntimo de nuestro Dios, en esa unión con Cristo, por haber creído lo que somos, lo que ahora somos en Cristo Jesús como nuevas criaturas, muertos al pecado, ya no esclavos del pecado, sino vivos para Dios. Romanos capítulo 6 es clave para todo el entendimiento de todas las escrituras, pero también que ahora estamos vivos para servirle a Él y que es el Espíritu Santo que nos capacita en base a la voluntad de Dios, en base a la verdad, para vivir de la manera que Él quiere. Entonces, Tito estaba para corregir los problemas, la deficiencia que tenían aquellos en Creta. Y la deficiencia tenía que ver con que estaban enseñando un legalismo y eso resultaba en su forma de vivir. Fíjense lo que dice el capítulo 1 y los versículos 10 y 11 dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión a los cuales es preciso tapar la boca. Este término, tapar la boca, es como no se les puede permitir seguir enseñando lo que están enseñando, ¿ya? Que trastornan casas enteras. Y recuerden que no estaba hablando solamente de una casa, recuerden que las iglesias se reunían en casas, ¿sí? Enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene, ¿sí? Estaban enseñando por ganancia deshonesta, es decir, hablaban cosas para que se les den a ellos, para hacer, como en otros pasajes de la Biblia vemos que hacen discípulos para arrastrarlos hacia ellos mismos. Buscaban dinero, ¿no? Buscaban cosas, no buscaban hacer la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. Ahora, una palabra que es importante aquí, que nosotros conozcamos, es esta palabra contumaz. Esa palabra contumaz quiere decir obstinado, tenaz, en mantenerse en el error. Y ese era el problema, contumaces. Insistían en que estaban bien cuando iban fuera de la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, cuando a Tito se le pide que se le dejen en Creta para que corrigiese lo deficiente, también tiene mucho que ver con hacer que estén capacitados correctamente, establecidos en la verdad, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, conmigo lo que Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 2, dice,
Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y esto de idóneos, y dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, lo primero, ¿no? Que sean idóneos para enseñar también a otros, habla acerca de que entiendan la verdad, de que estén pegados a la palabra, ¿sí? Y idóneos, hablaba acerca de que eran enseñables en la gracia de Dios, enseñables en cuanto a la verdad, ¿sí? Ahora, qué importante es que nosotros veamos esto, que el problema de los cretenses era que eran vanidosos, engañaban a la gente, eran mentirosos y por eso dice ahí en el versículo 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo, cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, ¿sí? Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y ese sean sanos en la fe tiene que ver con regresar a la verdad. Así como en la carta de Primera Timoteo, que habla igualmente del orden de la iglesia, para que se comporten correctamente en la iglesia, tiene que estar basados en la verdad. La manera en cómo ven las cosas tiene que ser de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a Cristo Jesús, a un entendimiento de quiénes somos en Él, de que ya no somos más esclavos del pecado y que ahora somos de Él, le pertenecemos a Él. Y eso se refleja en cómo vivimos por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, fíjense conmigo lo que dice Gálatas capítulo 5 y el versículo 16, donde nosotros encontramos que Pablo exhorta a los Gálatas a depender en el Espíritu Santo y no en la carne, no en la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán, no en una mente con una perspectiva mundana, no bíblica, sino de acuerdo a la verdad, de acuerdo a lo que ya son los hechos de la palabra de Dios, de quienes somos en Cristo Jesús, nuevas criaturas. Ahora ya no somos más esclavos del pecado, ahora somos de Él. Tenemos la mente de Cristo, es el Espíritu Santo que nos capacita para hacer su voluntad. Entonces, en Gálatas capítulo 5 y el verso 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir? Andar en dependencia del Espíritu. Para andar en dependencia del Espíritu, tiene que ser conforme a la verdad, tiene que ser conforme a lo que Dios ha dicho. Sí, donde existe una mala interpretación de su palabra, ideas humanas y no basados en lo que dice la Escritura, pues tenemos problemas en cómo se comportan las personas. Conozco de alguien que habla mucho de las escrituras, trae a gente a estudiar en su casa, pero él mismo no va a la iglesia, no comparte, no ve, porque si tiene un mal entendimiento de la verdad, su comportamiento se refleja en cómo vive, ¿sí? No cree en el valor de la iglesia. Y la iglesia, cuando vemos en Efesios, es el cuerpo de Cristo y cada uno de los miembros son importantes. Por eso la importancia del contexto de la iglesia, de crecer espiritualmente dentro del contexto de la iglesia, porque necesitamos los unos a los otros. ¿Sí? No existe el cristianismo individual, ¿sí? Sino más bien dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? No existe el cristiano yo solito, no necesito de la iglesia, no necesito de nadie más, entre yo y Dios. Pues si es que entiende la verdad, va a entender que el enfoque de Dios hoy día es la iglesia, ¿sí? Es que Dios por el Espíritu Santo, hace la voluntad de Él a través de la iglesia que está establecida, que funciona en base a la verdad y se comporta por el poder del Espíritu Santo
de acuerdo a como Él quiere. Refleja la vida de Él. Entonces, regresamos a Tito y hemos visto una pequeña introducción en cuanto al problema de la iglesia que estaban enseñando el error, pero Tito estaba ahí para corregir eso y para establecer a los ancianos, a los que estaban encargados de que vean correctamente la verdad y que sirvan en base a la verdad. Y al pensar en esto, nos damos cuenta lo que Pablo dice, que él es siervo, apóstol. Siervo es esclavo de Dios, le pertenece a él, no a nadie más, sino a él, ¿sí? Basado en la palabra de Dios, basado en lo que Dios dice. Soy esclavo de Jesucristo, apóstol enviado de Jesucristo, mensajero enviado con una comisión especial. Sí, los creyentes que han confiado en el Señor Jesucristo como su Salvador le pertenecen a Él. Ya no somos para hacer lo que nos dé la gana porque somos de Él. Si no hay un entendimiento de la verdad, de lo que somos en Él, entonces vamos a pensar que puedo hacerlo a mi manera, de la manera que a mí mejor me conviene. Conozco a alguien que dijo, ah, sí, dice él hace de buena voluntad. Pero realmente cuando dice hacer de buena voluntad y no por la palabra de Dios, entonces no está haciendo lo que Dios quiere, ¿sí? Porque entendemos claramente que el hombre por su propia cuenta no puede agradar a Dios, necesita del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, ¿ya? Entonces, otra parte muy importante como introducción a esta carta es la palabra piedad. Fíjense aquí en el versículo 1 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, eso una cosa que le pertenece a él, que la enseñanza tiene que ser conforme a la fe de los escogidos, es decir, en cuanto a la fe de los escogidos, a lo que creen, es que la única manera de ser salvos es por la obra de Jesucristo, por la verdad, por Él, ¿sí? Y por lo que somos nos comportamos de acuerdo a lo que lo que somos ahora en Cristo Jesús, nuevas criaturas, hijos de Dios, separados del pecado, sacados de la esclavitud del pecado, ahora somos parte de la familia de Dios, formamos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y dice aquí, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. El conocimiento de la verdad se refleja en cómo vivimos y la piedad, acuérdense que la piedad tiene que ver con el reflejo de Cristo Jesús en una persona que por el poder del Espíritu Santo camina en esta tierra mostrando la vida de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo y se refleja en su conducta. Entonces, usted va a notar que en esta carta a Tito se repite varias veces las buenas obras, ¿sí? Y es que en el orden de la iglesia, en cómo deben funcionar tanto los ancianos como los demás grupos de la iglesia, se refleja en su comportamiento lo que creen. Y se hace un énfasis muy claro en que deben ser sanos en la fe y para ser sanos en la fe tiene que ser conforme a la verdad. Y al estar conforme a la verdad, siendo sanos en la fe, se comportan mostrando buenas obras, es decir, un correcto entendimiento de la verdad o en base a la verdad, produce cristianos que caminan dependiendo en él y reflejan la vida de Jesucristo, una vida piadosa. ¿Sí? Entonces, ¿cuán importante es esto? Por ejemplo, fíjense en el capítulo 2 cuando le dice Pablo a Tito, ¿no? Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence
y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Sí? Entonces, eh, em, ¿cuán importante es esto para nosotros? ¿Sí? La verdad del Evangelio cambia la vida de una persona. Fíjense, por ejemplo, lo que dice el versículo 12 del capítulo 2. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, ¿sí? La falta de piedad, y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La palabra sobrio tiene que ver cuando uno camina en dependencia del Espíritu Santo, es decir, camina guiado por Él. Efesios capítulo 5 y el versículo 18 dice, eh, em, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, y eso tiene que ver con desenfreno. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y dice ahí, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La manera en que hablamos está guiada por lo que dice su palabra, por lo que conocemos de Él, por la verdad. Y de esa manera hablamos el uno al otro. Compartimos o decimos a otro algo, no en base a nuestro propio entendimiento, sino a la verdad. Qué diferente sería que cuando una persona está compartiendo con alguien, no le diga lo que yo creo, sino más bien lo que dice la palabra de Dios. Dios dice esto, Dios es así, Él trabaja de esta manera, Él es todopoderoso, Él es fiel. Entonces, una persona guiada por el Espíritu Santo va a hablar la verdad, ¿sí? Y dice ahí, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otra característica de una persona guiada por el Espíritu Santo, basada en la verdad, guiada conforme a la fe de los escogidos que dice Tito, tiene que ver con que al andar en el Espíritu Santo, da gracias. Sí, da gracias a Dios en todo. Dice, dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero una persona en la carne siempre es negativa, siempre es pesimista, todo lo ve negro, no hay esperanza, porque no está basado en la verdad, ¿sí? Entonces, lo que habla, habla la palabra. Da gracias porque está dependiendo del Espíritu Santo. Y dentro del cuerpo, que es lo que habla en Efesios, en la iglesia, someteos los unos a los otros, y eso es que en el temor del Señor, de Dios, y es que considera a los otros como superiores a sí mismo, que está para hacer la voluntad, que cuida de otros. Y da un contexto, aunque no quiero salirme del tema, pero el contexto de eso habla un poquito más adelante de la analogía de Cristo, cómo amó a la iglesia, y del marido, cómo debe amar a su esposa. Entonces, cuán importante es el conocimiento de la verdad para cómo una persona se comporte. Y eso es dentro del orden de la iglesia. Tito estaba ahí para corregir lo deficiente. ¿Sí? Y establecer ancianos en cada ciudad. Esa palabra establecer es muy importante porque es decir que estén bien cimentados en la verdad para que puedan compartirlo y vivir de una manera correcta, ¿no? Entonces, gracias a Dios por lo que Él hace, que ya entendemos que al haber muerto juntamente con Cristo, el hombre viejo está crucificado, ahora ya no le debemos nada más a la carne, tenemos una posición de hijos, es por el Espíritu Santo que vivimos la vida resucitada de Jesucristo aquí en esta tierra, que nosotros mismos hemos resucitado con Él, siendo nuevas creaciones, nuevas criaturas, dice segunda de Corintios 5:21, y es en base a eso que Cristo salva a las personas, Cristo nos comparte con otros en base a la verdad, y es en base a la verdad que podemos vivir, ¿sí? Esta fe en Cristo Jesús nos salva ahora y también nos da esperanza del futuro, ¿sí? De la venida y de la eternidad. Por eso en Tito dice el conocimiento de la verdad que según piedad, y en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos,
y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Sí, la esperanza de nuestro Dios Todopoderoso. Sí, es por Él. Una persona que cree tiene la vida eterna. Juan 3:16 dice, eh, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el momento exacto que nosotros creímos, eh, fuimos salvos y en ese momento que creímos en el Evangelio, en la obra de Jesucristo, de que todo hombre es pecador, pero que Cristo tomó nuestro lugar y Dios juzgó en su Hijo al pecado, y ahí pagó por nuestra culpa y que Cristo Jesús fue aceptado por Dios, su sacrificio fue aceptado y Dios nos perdonó por la obra de Cristo Jesús. Una vez que una persona cree, tiene el Espíritu Santo. Eso Efesios nos dice que recibe el Espíritu Santo como garantía de que todo el resto es suyo. Sí, que aunque todavía vivimos aquí con la presencia del pecado en nuestras vidas, en nuestra naturaleza pecaminosa, pero es que ya no somos más esclavos del pecado y solamente en base a la verdad que podemos vivir, hacer lo que Dios quiere, ¿no? Sí, entonces, eh, es en base a la obra de Jesucristo. Em, cuando Pablo se dirige a los corintios, él les dice que lo único que le interesaba saber era la obra de la cruz. Si fíjense conmigo en 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 21, él dijo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y nos regresa eso al versículo 18, donde dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, pensando en los cretenses, malas bestias, mentirosos, la única manera de una vida diferente es por Dios, que nos da el poder por la obra de la cruz, que nos da el poder por el Espíritu Santo, por quienes somos ahora en Cristo, ya muertos al pecado y vivos para Él, de hacer su voluntad. ¿Sí? ¿Cuán importante es eso? Entonces, eh, eh, fíjense que la palabra escrita revela al Salvador, nos muestra quién es Él y nos muestra la vida de piedad también, lo que Él hace. Sí, lo que necesitan los salvadores no es cambiar su conducta, necesitan a un Salvador que desde adentro produce en nosotros el deseo de conocerle y renueva nuestra mente por el Espíritu Santo y nos capacita para vivir una vida que le agrada a Dios. Ese corrigieses lo deficiente para Tito involucraba todo esto. ¿Sí? Hermanos queridos, gracias a Dios por su palabra y les invito a que sigan atentos al estudio. Tenemos el folleto de estudio. Si usted no lo tiene, por favor, mándeme un mensaje, escríbame para que yo se lo pueda entregar. ¿Ok? También les había mencionado, quiero recomendarles algunos libros. Uno de ellos es este de Fieles en Cristo, donde se estudia primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Ahorita estamos ya en Tito, ¿ok? Entonces, mis queridos hermanos, este libro es de mucho provecho. Búsquenlo si es que no están aquí en la ciudad, en Cuenca, búsquenlo en una buena librería, tal vez en el internet lo pueden conseguir, pero en todo caso, estos estudios están para el uso y para compartir con otros hermanos también. ¿Ok? Hermanos queridos, seguimos estudiando en la próxima ocasión.